Aprendiseñantes presenta Heidi y Pedro de Charles Triton. Capítulo 9. Una lucha interior. A la mañana siguiente, Pedro pasó silencioso y desconsolado a través de la aldea. Llamó a las cabras y prosiguió su camino hacia la montaña sin cantar una sola nota, sin soltar un solo gorjeo tirolés. Se arrastraba miserablemente por este mundo, la cabeza gacha como si tuviera miedo, y de tanto en tanto la volvía a un lado y a otro para ver si se acercaba alguien a hacerle preguntas. Pedro no lograba comprender del todo su propia miseria. Se sentía satisfecho de haber salvado la vida de Meckerli. Quería cantar como siempre, pero las notas se enredaban en la garganta. El firmamento estaba pesado también, y por último, Pedro decidió que su depresión se debía al tiempo. Se persuadió de que cuando el sol volviera se sentiría tan contento como siempre. Tan pronto como alcanzó el apacentadero, comenzó a gotear. Buscó refugio bajo la roca del día de lluvia y se puso a contemplar cómo caía el agua a torrentes. Los rayos partían el cielo y los truenos rodaban por el infinito. Las cabras también buscaron refugio bajo la roca y se ubicaron a su derecha y a su izquierda. Jilguero, tan delicada, quería proteger su hermoso pelo brillante y fue a sentarse frente a Pedro, bajo el arco que formaba la roca. Desde su cómodo rincón, contempló tranquilamente la lluvia. Meckerli se quedaba cerca de su protector, frotando la cabeza contra sus piernas. Al cabo de un rato levantó la vista sorprendida y miró a Pedro, porque por primera vez el pastor estaba silencioso y no le prestaba atención. Osito también escarbó la tierra con sus pezuñas pequeñas y baló como diciendo: «En toda la mañana no nos has dicho una sola palabra». Hundido en sus meditaciones, Pedro permanecía apoyado en su vara. Siempre llevaba su vara, algo así como un cayado, pero la necesitaba especialmente cuando llovía para sostenerse en el terreno resbaloso. El pobre Pedro tenía a su disposición muchas horas para pensar en su problema. Analizaba la promesa que había hecho a Gerard y cuanto más la analizaba, más se convencía de que conservando el otro muchacho en su poder algo que no le pertenecía, él mismo se hacía culpable por haberle vendido su silencio. Había hecho algo a lo cual no tenía derecho, de manera que Dios debía estar en su contra. Se sintió invadido por el remordimiento y pensó que Meckerli terminaría por caer nuevamente en el despeñadero y en ese caso Dios no lo iba a auxiliar como en ocasiones anteriores. Tanto él como la cabrita caerían al abismo y serían destrozados como castigo. «No, no, eso no debe suceder», exclamó en voz alta, porque sus pensamientos eran tan intensos que la imagen casi se había concretado delante de sus ojos despavoridos. «Hablaré», resolvió por fin. Pero entonces vio el cuchillo del cocinero suspendido en el aire sobre el cuello de Meckerli, y aquella imagen era tan clara como la otra. De tal modo creció el torrente y el peso en su conciencia se hizo cada vez mayor. Así transcurrió todo el día. Por la tarde regresó tan silencioso como había subido. Heidi y Jamie lo estaban esperando y corrieron hacia el establo. «Pedro, ¿qué es lo que ocurre?», le preguntaron. «¿Por qué no cantas más?». El muchacho se volvió con una mueca. «No puedo», respondió, y siguió su camino a paso rápido sin mirar atrás. «Es muy extraño que no cante ni silbe más. Ciertamente que algo tiene que haberle sucedido», comentó Jamie. «Debe ser el mal tiempo, que lo pone de mal humor», resolvió Heidi.
O si no, es que se siente humillado porque tú estás aquí y ya no me tiene a mí para él solo como en otras épocas. Una vez se sintió del mismo modo con respecto a Clara, cuando Clara no podía caminar. Pedro llegó a ponerse tan furioso y fuera de sí que empujó la silla de ruedas hasta el borde del abismo un día que la encontró vacía. Pero entonces era un chico de corta edad y después quedó muy arrepentido. Creo que debe haber superado esos arrebatos de mal temperamento. No es más que un pastorcito, dijo Jamie. Los ojos de Heidi relampaguearon. Es Pedro, exclamó, y aunque tenga arrebatos de mal humor, yo no lo cambiaría. No lo cambiaría, así como no cambiaría el abuelo, añadió. Los dos son parte de mi vida aquí en Dorfli, y yo los quiero mucho. Jamie la miró sorprendida. ¿Se daba cuenta de lo que estaba diciendo? ¡Qué espíritu! Y qué maravillosa lealtad para con su propia gente. El siguiente fue un día lúgubre como el anterior. El cielo estaba nublado. Pedro siguió con el peso de su conciencia a cuestas. Volvió a sentarse bajo la misma roca y sus pensamientos siguieron girando en torno al mismo tema. Tan pronto como decidía contar lo que sabía de la cruz, veía ante sus ojos la escena del cocinero con el cuchillo levantado sobre la cabeza de su querida Meckerli, y todo comenzaba de nuevo. Cuando llegó el atardecer estaba tan fatigado de pensar y pensar sin resolver nada que caminó triste y lentamente bajo la llovizna persistente. El maestro de la escuela lo llamó con voz aguda desde la puerta de su casa. Vamos, más rápido con esos animales, ya están bastante mojados. ¿Por qué caminas como una tortuga? Los aldeanos van a querer otro pastor, si es que no se puede confiar en ti. Las palabras lo golpearon. ¿Un nuevo pastor? Y en el establo del abuelo, donde había ido a dejar a pequeño cisne y osito, Jamie lo había detenido para preguntarle: Pedro, ¿vas a ser pastor de cabras toda tu vida? Al día siguiente el cielo se aclaró y el sol brilló refulgente. Le parecía a Pedro que Dios lo estaba mirando fijamente desde las profundidades del cielo. El consejo de su abuela ciega volvió a él en forma nítida a través de la memoria. Muchos años atrás, cuando había ido por primera vez al apacentadero, la abuela lo había llamado aparte para decirle con su voz dulce, pero a la vez firme: Recuerda, Pedro, que allá arriba en el Alm te encuentras mucho más cerca de Dios. Dios oirá y verá todo lo que hagas y digas. No puedes ocultar nada a Él, pero al mismo tiempo estará más cerca de ti y podrá ayudarte. Como estarás tan lejos del que te pueda oír en caso de necesidad, tendrás que volverte al Señor y pedirle auxilio. Él te oirá y seguramente acudirá en tu ayuda. De manera que, por último, Pedro vio lo que debía hacer. Perdóname, Meckerli, le dijo llorando a la cabrita, mientras la ayudaba a bajar por entre las rocas. Dios mío, debo estar seguro de que procedo bien, pero por favor, te ruego no dejes que Meckerli muera. Cuando Pedro se detuvo en la cabaña del abuelo, el anciano levantó la vista y le preguntó con cierta preocupación: ¿Qué sucede ahora, mi triste general de las cabras? Heidi me ha dicho que has perdido la voz. Tengo algo que confesar, respondió Pedro bajando la cabeza. Pues suéltalo pronto, lo urgió el anciano. Algo ha sido encontrado, contestó Pedro con grandes dificultades. ¿Han encontrado algo?, exclamó Jamie saltando en su asiento frente a la mesa donde estaban a punto de cenar. Yo he perdido algo también. Mi hermosa cruz de oro. Sí, eso es lo que ha sido encontrado, explicó Pedro. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Era una cruz de oro macizo con una cinta de terciopelo?, preguntó Jamie excitada. Sí, así era, dijo Pedro en el mismo tono de indiferencia. ¿Dónde la encontraste?, explotó Jamie. No fui yo quien la encontró, siguió Pedro. Fue Gerard de Ragaz. Jamie quería saber todos los detalles y sugirió
que se enviara a alguien en busca de Ragaz. Me gustaría ir yo mismo, dijo Pedro. En realidad creo que debo ir yo. Si todavía la tiene, la traeré. ¿Si todavía la tiene? ¿Pero por qué no habría de tenerla? Exclamó Jamie. ¿Qué podría hacer con ella? ¿Dónde y cuándo la encontró y cómo sabes tú todo eso? Pero Pedro mantenía la mirada fija en el suelo y sentía vergüenza de hablar. Antes de irse, sin embargo, Heidi lo llevó aparte y el muchacho le contó toda la historia. Mi querido Pedro, comentó la niña cuando Pedro hubo terminado. Y es así como la querida abuela todavía nos ayuda. Si no hubiera sido por lo que te dijo la abuela una vez, tú habrías podido guardar silencio sobre este asunto, ¿no es cierto? Sí, habría guardado silencio, confesó él. Pero ahora Meckerli será sacrificada. Heidi sonrió. ¿Y en ningún momento pensaste en que podrías comprarla tú mismo, Pedro? ¿Nunca pensaste en tener tus propias cabras en lugar de estar cuidando las de los demás? Casi todos los hombres de Dorfli tienen sus propias cabras. Pedro reflexionó sobre la idea por un momento y salió en busca de Gerard con aire pensativo. Jamie había prometido una recompensa para Gerard, una recompensa que resultaba más importante que el dinero que habrían obtenido vendiendo la cruz y repartiendo el dinero. El muchacho se mostró enojado al principio cuando Pedro le refirió lo acontecido, pero la perspectiva de la recompensa pronto lo consoló y entonces le entregó la cruz. Era muy tarde para que Pedro pudiera volver al Alm esa misma noche, y así es que se la llevó a su casa hasta la mañana siguiente. Antes de irse a la cama, contó cuidadosamente el dinero que tenía. No alcanzaba a la mitad de lo que necesitaba para comprar la cabrita. El maestro era muy duro y no la vendería por menos de lo que le daba el hotelero. No obstante, Pedro resolvió guardar dinero para comprar sus propias cabras como le había sugerido Heidi. Pero entonces sería demasiado tarde para salvar a Meckerli. A la mañana siguiente, muy temprano, Pedro llegó con sus cabras y silenciosamente entregó a Jamie su preciosa cruz. Después se fue al apacentadero. Cuando regresó por la tarde, Jamie salió corriendo a su encuentro. ¿Por qué estás tan triste, Pedro? Él sacudió la cabeza. Estoy pensando en mi cabrita. ¿Cuánto tiempo podrá vivir todavía mi pequeña Meckerli? Y su rostro mostró tal pesadumbre que Jamie, sintiéndose emocionada, decidió no mantener reservado su secreto por más tiempo. ¿Tú sabes qué feliz me has hecho, Pedro?, le preguntó. Sin ti, Gerard jamás me hubiera restituido la cruz, de manera que ahora quiero hacerte feliz a ti también. Hoy, mientras estabas en la montaña, Heidi y yo fuimos juntas a ver al maestro. Yo quería darte una recompensa, y la mayor recompensa, la más hermosa que pude pensar, es la de darte a Meckerli. Sácala ahora mismo del rebaño, Pedro, y llévatela a tu casa. Meckerli te pertenece. Por un momento, Pedro se sintió tan sorprendido que no hizo más que mirar a la muchacha. Después recobró la voz y agradeció 1000 veces tanto a Jamie como a Heidi, porque Heidi confesó que la idea había sido de ella. Mientras seguía su camino hacia Dorfli con el rebaño, Pedro echó a cantar y nunca en su vida había cantado con mayor alegría. Su voz se escuchaba en el valle y corría como el viento, saltando de emoción. El sol brillaba en todo su esplendor en el firmamento azul. El pasto estaba más fresco y más verde que nunca después de los 3 días de lluvia y todas las flores ofrecían la multiplicidad de sus colores. A Pedro le parecía que el mundo, el valle, la montaña nunca habían sido más encantadores. Tenía la impresión de no poder soportar toda la felicidad de su corazón. Todavía era temprano cuando el muchacho llegó con su tropa a la aldea. Brígida lo oyó gritar antes de que se encontrara dentro de la casa. ¡Es mía! ¡Meckerli es mía! Se detuvo primero en el establo, donde arregló una cama de heno para su favorita. Después fue a la cocina
y mientras comía con excelente apetito le contó a su madre todo lo sucedido. Brígida escuchó pacientemente la larga historia y cuando hubo terminado le dijo: Pedrito, toda tu vida tienes que recordar este acontecimiento. Tienes que guiarte por tu conciencia. Lo habrías hecho así desde el primer momento de haber pensado en la gente que confía en ti antes que en la pequeña cabrita. Antes de irse a la cama, Pedro volvió al establo una vez más para asegurarse de que Meckerli todavía estaba allí. Aún no podía creer en semejante buena fortuna y pensaba que por fin comenzaba a tener suerte en la vida. Capítulo 10. Fuego en la montaña. Los altos pinos sombríos no se movían ni cantaban con el viento según era habitual, sino que permanecían inmóviles en el aire quieto. La montaña también estaba extrañamente manchada con tonos amatistas y sombras negras, mientras arriba el glaciar brillaba azul y helado ante el sol. Esa mañana Pedro vagaba ansiosamente en torno a la cabaña con sus cabras. Heidi, Jamie, llamaba. Las dos cabezas juveniles aparecieron simultáneamente en la ventanita de la habitación de Heidi en el altillo. Buenos días, Pedro, saludaron a un tiempo. No grites de esa manera. No vamos a ir a la montaña contigo hoy. Tenemos que ir a la aldea. Por favor, rogó el muchacho. Las he estado esperando para que vinieran. Las cabras están particularmente traviesas y tengo miedo de que algo suceda. Tú pareces calmarlas con tu presencia, Heidi. Pero las chicas se rieron y le hicieron bromas para terminar arrojándole desde la ventana todos los objetos arrojables que tenían a mano. Mantas, una sábana, el cepillo de cabello, un delantal y hasta un zapato. Indignado por semejante tratamiento, Pedro se alejó silbando para mostrar su indiferencia. Heidi y Jamie estaban ocupadas con las tareas de la casa y la mañana casi había transcurrido por completo cuando se dieron cuenta del extraño estado del tiempo, de las sombras que parecían subir desde el valle y bajar desde el cielo al mismo tiempo. Después del almuerzo, el abuelo les asignó diligencias para realizar en la aldea. Primero van a casa del doctor y le dicen que todo va bien aquí y le dan a Brígida estos 2 quesos. Uno es para Pedro. Pasen por lo de Bertold y pregunten por mi mochila, a ver si está lista. Después van al almacén y me compran 2 libras de sal. Ustedes le han estado dando demasiada cantidad a las cabras y ya no queda. Mientras hablaba, los ojos del anciano vagaban por las montañas y después por el valle abajo, donde todo parecía estar oculto bajo un espeso velo de niebla. Hoy va a haber una buena tormenta, la montaña tiene mal aspecto, murmuró. Siempre había sido capaz de interpretar signos del tiempo que a otros se le escapaban. Si la tormenta rompe temprano, se quedarán en la aldea. El doctor se sentirá contento de tenerlas con él. Pero abuelo, protestó Heidi, tú estarás solo aquí con las cabras si nos quedamos en Dorfli. No te preocupes, niña. El buen Dios velará por nosotros, replicó el bondadoso anciano. Se quedó mirando a las 2 niñas mientras corrían alegremente por el sendero hacia la aldea. Cuando alcanzaron el término de la pendiente grande, se volvieron para saludarlo con las manos en alto, y el tío del Alm retribuyó el saludo. Y hasta que las 2 no eran más que 2 puntitos pequeños que se acercaban a Dorfli, no se volvió para dedicarse a sus tareas en la cabaña. Todo estaba limpio y en perfecto orden. Se detuvo junto a la puerta para contemplar los altos pinos, a los cuales amaba particularmente a causa de la música que les dedicaba Heidi. «¿Pero por qué parecen hoy tan distintos?», reflexionó. «¿Qué los hace aparecer como tan remotos?». La montaña brillaba con una luz violeta poderosa. Hacia la caída de la tarde, la transparencia azul del glaciar se tornó de un franco tono oscuro, casi negro.
De pronto, los pinos comenzaron a murmurar como si intentaran hacer una advertencia. Se estremecían al cabo de un rato desde las raíces hasta la última rama y sin embargo no se apreciaba la presencia del viento. Por el oeste, allá lejos, al otro lado del valle, el cielo estaba negro. Aún la luz del sol parecía opaca, como si se la estuviera contemplando a través de un grueso vidrio. No obstante, la ansiedad del abuelo no era por sí mismo, sino por Heidi allá en la aldea. Seguramente la tormenta rompería antes de la noche, pensó. Si al menos se le ocurriera al doctor retener a las niñas con él. Pedro regresó de las alturas más temprano que de costumbre y llamó. «Tío, venga y mire. Mire cómo se está desvaneciendo el sol». «Buenas tardes, general de las cabras», respondió sonriendo el anciano. «¿Ya estás de regreso?» «Las cabras no me dan descanso hoy». Pequeño Cisne empezó a bajar la primera y detrás de ella siguieron las otras. No pude hacerles regresar allá arriba. Parece como que tienen miedo. «Es que sienten la tormenta en el aire», contestó el tío del alma. «Corre a la aldea y dile a tu madre que Heidi y Jamie deben quedarse a dormir allí esta noche». «Pero tío, usted se va a quedar solo aquí con las cabras», objetó Pedro. «Estoy acostumbrado a eso», replicó el anciano impaciente. «Vete rápido ahora y haz lo que te digo». Pedro, que aún no se había desprendido del temor reverencial que le inspiraba desde muy niño el tío del alm, se dio vuelta, echó a correr bajando la montaña, seguido por las asustadas cabras. En la aldea, Heidi y Jamie terminaron sus diligencias y fueron a hacer una visita al pastor, que había sido tan bondadoso con la niña cuando era muy chiquita. A las 4:30 de la tarde, cuando llegaron a la casa grande, el doctor las estaba esperando en la puerta. «Vengan pronto, niñas», les gritó desde lejos. «El té está esperando. Brígida ha preparado una montaña de tortitas tan exagerada que me parece que va a necesitar ayuda para acabar con ella». «Pues no van a durar mucho. Aquí viene Pedro». Ahora todo lo que tendremos que hacer es sentarnos y observar cómo van desapareciendo. «Pedrito, ten cuidado de la cantidad que te comes tú», bromeó Brígida, cuando todos se sentaron a la mesa para hacer los honores a las famosas tortitas. El doctor, observando el rostro de Heidi, feliz y contento, declaró: «Es evidente que el aire de la montaña te ha devuelto todos los colores y a la vez tu excelente apetito. ¿No lamentas que te haya apartado por un tiempo de tus lecciones de música, verdad, Heidi?» «¿Lamentarlo? Mi querido doctor, por cierto que no. Yo aquí soy más feliz que en ninguna otra parte del mundo». Y apoyó su cabeza en el hombro del dueño de casa, mirándolo a la vez a los ojos para convencerlo de la sinceridad de sus palabras. Después del té, Brígida hizo un paquete con las tortitas que quedaron y se lo dio a Heidi. «Para tu abuelo», le dijo. «Bueno, corramos a la cabaña», comenzó Heidi, pero Pedro la contuvo. «Ustedes no van a la cabaña hoy», les dijo. «El abuelo me ha dicho así. Dice que hay una tormenta que se está preparando y que ustedes tienen que quedarse con nosotros por esta noche». «¿Una tormenta?», exclamó Jamie. «Pero si el cielo está azul, tú tienes que haberlo soñado». «El cielo estaba azul cuando ustedes llegaron», dijo Pedro de pie en la puerta de la casa y señalando. «Pero miren, mientras hemos estado conversando y comiendo tortitas se ha puesto negro. Yo pienso ir a la montaña lo mismo», anunció Heidi. «No tengo miedo de la tormenta y no quiero que el abuelo esté solo esta noche». «Pero es que él les manda ese mensaje», insistió Pedro. «Me dijo que le dijera al doctor». «Gracias, Pedro. Obedeceremos al abuelo. ¿No es verdad, Heidi?» «Y sin discusiones, porque sabemos que él es muy razonable», dijo el padrino. «Pero», comenzó Heidi. El doctor se limitó a mirarla con aire de sorpresa y la chica bajó los ojos confundida. Hacia el anochecer todo se ennegreció como si Dorfli
se hubiera transformado en una aldea de sombras. Parecía como si las casas estuvieran sepultadas bajo una lápida y el aire estaba tan pesado que era difícil respirar. Por el oeste, los relámpagos se abrían de tiempo en tiempo, pero no llegaba el sonido de los truenos. Inquietos, los vecinos de la aldea rondaban en sus propias casas y establos, viendo si todo estaba bien sujeto y asegurado. Muy a menudo, cuando se producía algún incendio por los rayos de las tormentas, los pobres animales perecían en las llamas porque no lograban escapar, pero la costumbre persistía. Siempre los aldeanos de Dorfli cerraban sus establos ante la perspectiva de una tormenta. En la casa grande, Heidi y Jamie se preparaban para irse a la cama bien temprano, porque planeaban dirigirse con Pedro hacia la montaña con el canto del primer gallo. Pero no fueron a dormir sin escuchar antes todos los chismes de la aldea, a cargo de la locuaz Brígida. Más de una familia se sentía amargada a causa del temperamento del maestro. Por mi parte, me siento muy satisfecha de que Pedrito no tenga que ir ya a la escuela, declaró la buena mujer con un suspiro. Las cabras no pueden hacerle daño, en cambio. ¿Es que la escuela es tan mala entonces?, preguntó Jamie. ¿Es que no pueden contratar a un maestro nuevo? No es fácil, intervino el doctor. Los chicos están muy salvajes, no hay maestro que pueda dominarlos. Yo podría, dijo Heidi serenamente. Pero todos se echaron a reír ante la idea de la pequeña Heidi manejando un alumnado salvaje como era aquel. De modo que la niña no dijo nada más, aunque la conversación le dejó una impresión profunda. El doctor le había pedido a Heidi que trajera su violín la próxima vez que fuera a la aldea, ya que no la había oído tocar desde que regresó de la escuela de Hawthorne. Debo tocar muy mal, protestó Heidi, porque hace mucho tiempo que no practico. Seremos un auditorio indulgente, le aseguró el doctor. Levantó el arco y comenzó. Pero no fue una de las composiciones que había aprendido en la escuela la que ejecutó. Fue la canción dulce y sencilla que Pedro y ella habían aprendido juntos. La armonía de los pinos se traducía a través de ella. Las notas agudas y finas silbaban y gemían. La tormenta se ha metido ya en el violín, comentó la niña dejando a un lado el instrumento. Escuchen, ya está rompiendo. El viento que bajaba furioso de la montaña sacudía los pinos y los alerces, y poco después las casas de la aldea crujían y se quejaban. El primer trueno estalló y corrió por el valle como el redoble de un tambor, muriendo gradualmente para ser seguido por otro y otros más. Por espacio de media hora siguieron atronando el aire. Heidi y Jamie estaban pegadas al doctor, espiando por una ventana, mientras Pedro y Brígida miraban ansiosamente por otra. Hasta que de pronto alguien corrió por las calles de la aldea gritando ¡Fuego! ¡Fuego en la montaña! Heidi se puso pálida y corrió a la puerta seguida por el doctor y Jamie. Brígida apuró el paso detrás de los otros, llevando las capas que se olvidaban. Había empezado a llover y ahora los truenos parecían estallar más lejos. Allá arriba en la montaña un violento resplandor se agitaba. No quedaban ya dudas en la mente de Heidi. Era la cabaña del abuelo. Varios hombres se unieron al doctor, que ya estaba subiendo a toda velocidad hacia el Alm, provisto de su maleta de emergencia. No podremos hacer nada, dijo uno de los hombres. Es demasiado tarde. Todavía podemos llegar a tiempo, contradijo otro. Vaya adelante, doctor. Yo lo seguiré con un jarro de café para el tío si es. No dijo más, pero todos entendieron. Por un segundo, Heidi se quedó perfectamente inmóvil, como si se hubiera transformado en piedra. Luego echó a correr, gritando por el camino. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Corrió y corrió, a la cabeza de todos, medio ahogada por los sollozos, pero con los ojos secos. Una y otra vez repetía:
¡Abuelo! ¡Abuelo! Como no prestaba mayor atención a los obstáculos que encontraba, tropezó con las piedras, perdió el equilibrio y cayó una docena de veces en la ansiedad por llegar. No hizo pausas, no veía nada más que las llamas allá arriba. Alguien le dio alcance y le gritó por encima del ruido del torrente de agua que caía. ¡Heidi! He visto pasar una sombra alta por delante del fuego. Es tu abuelo, estoy seguro. Y Pedro se detuvo casi sin aliento por el esfuerzo, mientras Heidi lo sacudía por un brazo. ¿Es verdad lo que dices? ¿Viste una sombra delante del fuego? Sí, Heidi, alcanzó a decir el muchacho. Vi su sombra y mis ojos son muy buenos. Heidi, arrastrándole por un brazo, siguió su camino ascendente, pero ahora con menos celeridad, porque ella también, aflojado sus nervios, sentía la fatiga de aquella absurda ascensión en medio de la lluvia y la oscuridad. Pedro, ¿oíste algo? Preguntó al cabo de un rato. No, respondió él, nada más que el trueno y la lluvia. Al momento, el ruido de pasitos breves sonaron delante de ellos y dos formas aparecieron, deteniéndose a cierta distancia. ¡Las cabras! Gritaron los jóvenes a un tiempo. Apresuraron el paso y pronto se encontraron ya lo bastante cerca de la cabaña para ver las llamas brillantes y las chispas que se elevaban en el aire. El miedo se apoderó del corazón de Heidi. Pedro, ¿dónde está el abuelo? Lo vi pasar frente a las llamas, insistió el muchacho. Vamos más arriba. Por fin encontraron al anciano bajo los pinos. Estaba triste y débil. Miraba sin cesar las ruinas del hogar donde había vivido por espacio de tantos años, el lugar donde la pequeña Heidi lo había ido a buscar, trayéndole toda la alegría del mundo en sus pequeñas manos. Todo estaba terminado y se sentía arrancado de cuanto le era querido. Dios se ha llevado mi nido. Espero que pronto me lleve también a mí, pensaba tristemente. No vio a Heidi hasta que ésta se echó en sus brazos. ¡Mi pobre niñita! Por un momento, Heidi no pudo más que sollozar, fluctuando entre la emoción feliz de encontrarlo con vida y la tristeza de la catástrofe que veía en sus ojos. Por fin, con voz quebrada, murmuró: «Debía haberme ido yo también». Pedro debió erguirse en toda su estatura ante el anciano dolorido para dominar sus sentimientos. Su miedo infantil por el tío de Lan se convirtió en simpatía por aquel abuelo. «Lo ayudaré a reconstruir su cabaña», anunció, «y el año que viene todos cantaremos juntos. Arriba en la montaña hay una casita nueva, porque Lean, tan valiente y tan constante, la ha hecho con sus manos». El abuelo sonrió. En ese momento, una cantidad de gente llegó desde la aldea, pero el doctor venía adelante. «El daño no es grande, mi querido amigo, desde que usted no se ha herido», declaró alegremente. «Vamos enseguida a la aldea y mañana haremos planes para la nueva casa más grande y más cómoda. ¿Qué le parece hacerle a Heidi toda una habitación para ella en lugar de la camita en el altillo que siempre tuvo?» «A Heidi le gustaría», respondió el abuelo, y se sintió completamente animado. Esta historia continuará. Hasta el próximo capítulo.